Vamos a ver, Nicolás, ayúdeme. ¿Qué estábamos revisando? La última clase vimos sobre la historia y la historiografía. Ya, muy bien, la Vamos a intentar. historia y la historiografía. Vamos a comenzar con eso, solo el tema nomás, ¿no? De ahí vamos a ir complementando las ideas. Les voy a mandar un trabajo. ¿Qué van a hacer? Simplemente, ustedes lo que van a realizar es una explicación de Federico González Suárez. Si alguien le conoce, ya me cuenta si sabe quién es tal vez Federico González Suárez. Y este trabajo sí ya lo vamos a subir a Educay. Yo ya les genero en este momento la actividad que no les he puesto por alguna razón. Simplemente la biografía de Federico González Suárez. ¿En base a qué la van a hacer? Vamos a ver un video que recuerda, rememora, que da cuenta un poco de Federico González Suárez y ustedes pueden ir complementando estas ideas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque como ustedes saben, el tema, bueno, como ustedes ya saben, el tema es sobre la historia y la historiografía. El tema principalmente, espero que hayan revisado si les llegó los temas. ¿Alguien me confirma si revisó Educay y ya tiene los temas de la unidad 1? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, no se olviden en esta semana ir realizando su carátula y subiendo los temas. Para la siguiente semana ya les pondré como actividad para que ustedes simplemente suban lo que han realizado. No les voy a ver que esté, qué belleza que tiene toda la decoración, pero los temas están vacíos. No. Lo importante es que usted tenga los temas, porque eso es lo que vamos a venir trabajando. Así que si usted se adelanta a la materia, perfecto. Muy bien. Usted me trae preguntas, vamos, pero más que bien. Bien, entonces, como les decía, vamos a comenzar con esta perspectiva, recordando un poco qué era la historia. ¿Qué llamábamos historia? Por si se preguntan, pero profe, eso ya vimos, aunque no se acuerdan, pero eso ya vimos. Esto es una retroalimentación de la clase anterior. Siempre vamos a hacer esto. Así que vamos recordando, ¿qué era la historia? Son eventos que ya pasaron. Son eventos que ya pasaron, ¿ya? Por lo general entendíamos de eso. Creo que todavía estamos quedándonos con esta perspectiva, pero no hay inconveniente. Bueno, habla sobre, digamos, hechos del pasado. Esta es la idea común que todos tenemos sobre la historia. ¿Qué más nos decía ese historiador sobre la historia y sobre la historiografía? ¿Alguien más recuerda el video? Es una cualidad del ser humano. Es una cualidad del ser humano hacer historia. Eso no debemos olvidarnos. ¿Alguien más? Ya lo voy a El humano poner. es un ser inacabado. El ser humano es un ser inacabado por la misma condición de que la historia no es algo solo del pasado. Entonces entendemos a la historiografía como cualidad del ser humano. El hacer historia, ¿no? El hacer historia humano. Muy bien. Y por esta misma condición tomamos en cuenta que el ser humano es un ser inacabado. Incompleto como inacabado, como en construcción, como en el constante devenir, en el constante cambio que se va dando propiamente. Hacemos una palabra que esté tal vez por aquí. ¿Ya? Decíamos que el ser humano, el momento que modifica la naturaleza, le llamábamos a la modificación de la naturaleza trabajo, ¿sí? Y a la interpretación de la realidad o darle sentido a la realidad, ¿alguien recuerda cómo le llamábamos? A lo uno, Cultura. Cultura. No se olviden este término, por favor, es muy importante. Nosotros vamos a hablar de culturas. Cultura. Y ustedes han hablado realmente de culturas a lo largo de los estudios sociales, pero tal vez no nos hemos planteado esta pregunta. La cultura, ¿qué realmente es? Siempre hablamos la cultura que tiene este pueblo, la cultura, ¿qué realmente es la cultura? Es la interpretación de la realidad de un grupo humano. Ese grupo humano entiende diferente a nosotros o a otros grupos humanos la realidad.
Por lo tanto, modifica las cosas de diferente forma. Por eso es importante entender qué es el término cultura. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A través del trabajo, como decíamos, la existencia humana se genera a sí mismo, modifica la realidad y realmente le vamos dando sentido. Para el historiador Mark Bloch, piensa él que la idea misma de que el pasado en tanto tal pueda ser objeto de una ciencia resulta realmente absurdo. Ya nos decía el historiador que no es una ciencia exacta. La historia no estudia el pasado, sino a los hombres en el tiempo. Este es un hecho muy importante a tomar en consideración. ¿Tiene que ver con hechos del pasado? Bueno, indudablemente estamos hablando de cosas que ya sucedieron, pero no es eso lo relevante de la historia. Por lo tanto, lo vamos a definir o vamos a definir realmente a la historia, realmente la vamos a definir, no lo vamos a definir, sino la vamos a definir como una construcción, como una perspectiva del estudio del humano en el tiempo. Por lo tanto, no es el ser humano que ya pasó, que ya estuvo, que ya se dio, sino principalmente el ser humano que ha venido cambiando, modificándose, entendiendo la realidad de diferentes maneras, formas de entender todo el contexto y de manipularlo, cambiarlo. Por lo tanto, los avances tecnológicos son sumamente relevantes siempre y cuando nosotros los entendamos como parte de la humanidad. Debido a que cada generación tiene una nueva pregunta en cuanto a la historia, una nueva forma de entender, ¿recuerdan lo que nos decía el historiador? ¿Qué era realmente la historiografía? El preguntarse de un historiador sobre los demás historiadores. Y si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo plantearnos una pregunta, una inquietud, desde lo que ha dicho un historiador del siglo XIX a lo que dirá un historiador del siglo XXI. En el caso de la historiografía ecuatoriana, por ejemplo, como un ejemplo, en el siglo XIX había una forma de entender la realidad política, la confrontación entre conservadores y liberales. Si hablamos de política en la actualidad, existen varias formas, varias posturas, varios partidos políticos que solo los conservadores y los liberales. Por eso es importante entender este ámbito de la historiografía. ¿Alguien alguna duda, inquietud, preguntas? Vamos entonces, para ir cerrando esta temática y continuar con la temática que nos compete también, ir por lo menos detallando qué son las fuentes en la historia. Vamos nosotros a visualizar dos cosas. Primero, ya cerrando esta perspectiva que vimos la clase anterior, vamos a ver un video explicativo, en realidad no es con imágenes, sino solo explicaciones, donde les pido que tomen nota, apuntes de los hechos más importantes de este gran historiador, González Suárez, ¿sí? Por favor, atentos entonces al video. ¿Qué podemos rescatar de este video? ¿Cuáles son los elementos puntuales? ¿Quién fue Federico González Suárez? Fue un histórico, no sé cómo se dice. Arqueólogo. Ya, más que arqueólogo, primero No, historiador. era obispo. Historiador. Arzobispo. Eso. Muy bien. Ya. Por lo tanto, era un religioso. Inició su vida religiosa con los jesuitas. Ustedes saben los jesuitas, o espero que sepan, si no, ya lo conocen. Los jesuitas son los que mayormente han tenido influencia en la reconstrucción del conocimiento en América Latina y en el mundo. Y sobre todo, Federico González Suárez fue aprendiendo estas perspectivas. ¿Qué más podemos ir obteniendo del video? Que falleció el 1 de diciembre de 1917. Bueno, ya entonces tienen su fecha de fallecimiento. ¿Qué más? Su carrera como obispo inició la el arqueología 12 en el Ecuador. de abril. Ya, creó el Atlas Arqueológico Ecuatoriano
Propiamente él era un historiador más que un arqueólogo, ¿sí? Y creó algo muy importante, la historia del Ecuador. ¿De dónde obtiene la información o a dónde tiene que recurrir para la información de la historia del Ecuador? El El Museo Museo de Nacional. Sevilla. ¿Por qué tendrá que ir hasta allá? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué ir hasta Sevilla para obtener la información? Por las cédulas que se habían escrito los reyes antes. ¿Alguien sabe qué es Sevilla? Bueno, no me diré una ciudad, ¿no? ¿Qué era en la época colonial Sevilla propiamente? ¿No? ¿Alguien alguna idea? Toda la información, todos los productos, todo el alimento llegaba al puerto de Sevilla. Estaba controlado todo el paso gracias al puerto de Sevilla. Por lo tanto, toda la información que se tenía de América, evidentemente iba a reposar en alguno de estos lugares. La idea de el propio González Suárez era construir una historia del Ecuador relatada obviamente desde una postura. Si ustedes se dan cuenta, hay una postura clara aquí, una postura tanto religiosa como también desde la perspectiva del historiador en cuanto a mirar esa realidad. También hace un análisis de los cañaris. Los religiosos siempre estuvieron tratando de evangelizar, por lo tanto tuvieron un conocimiento de las culturas ancestrales, pero se van a centrar fundamentalmente en la época colonial como el proceso más importante. ¿Qué más podemos obtener? ¿Qué pasa en 1909? ¿Qué declara el 24 de julio de El 1909? natalicio. La Academia de Historia. La Academia Nacional de Historia, que luego se llama realmente la Academia Nacional de Historia, y sí es el natalicio el 24 de julio de Simón Bolívar, por eso lo nombra en ese día, digamos. Tenemos algunos datos, saquen esos datos más relevantes, ustedes hacen una biografía de González Suárez y complementan con algo que puedan encontrar evidentemente en el Internet, pero no quería que recurran a Wikipedia, por eso mismo les puse un video. ¿Alguien más alguna inquietud, alguna duda? Ahora, si ustedes se dan cuenta, todo historiador tiene un punto de vista, por su contexto, por diferentes cuestiones. Y el historiador va a plantear la realidad dependiendo justamente de este contexto. Por si acaso, para que complementen su idea, la perspectiva, si igual les llama la atención, no se olviden revisar a González Suárez, que fue arzobispo de Quito entre 1906 y 1917. Y vamos a ir complementando esta idea con un cuadro. Aquí vamos a ir complementando lo que les estaba diciendo. ¿Qué nos vamos a preguntar en base también a lo que hemos visto un poco en el video y lo que hemos estado analizando? Y les pregunto a ustedes, ¿qué factores creen ustedes? ¿Qué factores creen que llevan a que distintos historiadores elaboren diferentes teorías sobre un mismo hecho? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué por qué algunos historiadores tienen o elaboran diferentes teorías si el hecho es el mismo? ¿Por Por qué las pasa pistas que esto? encuentran. Bueno, vamos Con entonces, diferentes pistas. vamos a ir, sí, ya, vamos a ir rescatando sus opiniones. Diferentes pistas, pongámoslo por cuestión del tiempo, ¿ya? Por la temporalidad. Es decir, no será lo mismo yo tener la tecnología que tengo hoy en día, que me permite aún estar en clases y a la vez haciendo mil un cosas en la casa y qué sé yo, por ahí chateando con quién sabe sus compañeros, a la vez estoy en clases, a la vez estoy realizando un montón de cosas, me permite tener la información a la mano. No es lo mismo en el siglo XIX, cuando González Suárez tenía que recurrir a Sevilla para rescatar información de su propio territorio.
¿sí? Entonces el tiempo determina como un factor fundamental para la obtención de información y los criterios de los mismos. ¿Qué más? Otra idea. Su propia forma de pensar y ámbito que tiene. Su propia forma de pensar, su perspectiva sobre la historia, su forma de entender el mundo. Recuerden que el historiador decía, no podemos evitar que si algo me cae mal de la historia, lo trate en ese punto. Entonces no puedo yo evitar salir de la subjetividad. La objetividad no es tan real en el ámbito de la historia como creemos. ¿Qué más? ¿Otro punto? Porque hay una variedad de información. Variedad de información. ¿A qué se refiere con variedad de información? Que tienen diferentes opiniones porque tienen diferente información, tienen diferentes fuentes. Fuentes, ya, muy bien. Diferentes fuentes. Digamos que Diferentes están... testigos Perdón, Nicolás. de lo que dijo Victoria Pérez serían como diferentes testigos. Ya, pero digamos que vemos que en la calle se cae una persona. Salen 10 de ustedes y todos interpretan diferente el hecho. Todos le vieron a la persona caída, fue la misma información. ¿Por qué interpretan diferente el hecho? Porque cada quien tiene diferentes perspectivas. Tienen diferentes perspectivas, ¿ya? Digamos que esos son los elementos que ya hemos planteado, ¿no es cierto? Ahora, digamos que esas 10 personas, una de ellas encontró por ahí un pedazo de piedra. Entonces, asume que por ese pedazo de piedra o esa roca o lo que sea, se cayó la persona. ¿Qué significa eso? Ahí va más a lo que tal vez yo interpreto que Victoria también nos quiere decir. La información, pero sobre todo nueva información. Información que no teníamos antes. Porque si yo tengo la misma información, aun cuando tenga varias formas de pensar, en algún momento voy a llegar a complementar tal vez lo que han dicho los otros. Pero si yo tengo un nuevo hallazgo, cambia ahí la información, cambia el sentido. ¿Y por qué se dan esos hallazgos? Por cuestiones temporales principalmente. Porque tal vez en la época en la que se planteó los análisis de la historia o los análisis arqueológicos, esta persona tenía solo los elementos básicos. Ahora ya tenemos computadores, ya tenemos un sinnúmero de elementos que nos permiten reconstruir de mejor forma la historia. Las animaciones en tercera dimensión, las animaciones, qué sé yo. Si se dan cuenta que hay mayores elementos tecnológicos. Eso arroja una nueva información. Como por ejemplo, ¿cómo se le retrata a Jesucristo? Con barba, cabello largo, Barba, cuerpo cabello con largo, ¿qué color de espinas, la barba? Ojos café, azules, café. ojos Ya, cafés. bajo los datos que se tienen con la reconstrucción de los cráneos en la actualidad, podemos determinar que esas imágenes son erróneas, porque una persona de ese lugar no podría tener esas características fisiológicas. Entonces, por lo tanto, esos nuevos hallazgos nos dan nuevas evidencias y por lo tanto cambiamos la forma de pensar, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos considerar como factor? El idealismo y la corriente política. Muy bien, vamos a ponerlo como postura política. Eso es muy importante. La postura política que tenga el historiador dependerá. ¿Ustedes creen que lo mismo va a ser que retrate una historia un comunista que un religioso? Aunque sea No, el mismo hecho. No, bien difícil. Y si, por ejemplo, retratamos ámbitos de nuestra historia reciente, va a ser bien difícil que un conservador diga que todo fue bueno en un cierto gobierno en América Latina en los últimos procesos, más allá de que haya sido o no haya sido, ¿sí? La postura política es muy importante. ¿Algo más? ¿Qué más podemos puntualizar? Les voy a poner un elemento que a veces se sus nos olvida. creencias, Pero ya, las creencias también, vamos, aquí voy a poner ideología para que sea en general. La educación. Este es uno de los elementos que a veces dejamos de lado. La educación es fundamental. No es lo mismo
ser el primer historiador que tener una carrera de historia. Es decir, haber ido a la universidad y haber trabajado con todo lo que los historiadores ya han planteado. Además, la educación hace énfasis también en la perspectiva que va teniendo el historiador. Algunos de los historiadores, si ustedes veían el historiador que les planteé en el video, no era solo historiador. ¿Alguien se fijó en qué otra profesión tenía? Ahí decía doctor en algo y en historia. ¿No? Era abogado. ¿Por qué? La historia muchas veces se la ha planteado como perspectivas de una serie de gente que le gusta leer o le gusta el ámbito, pero no propiamente como algo dentro del proceso universitario. Entonces, también hay este ámbito a tomar en consideración. Estos elementos no se olviden a tomar en cuenta como elementos importantes para entender la historia y la historiografía. Ustedes realizan la biografía de González Suárez, le toman una foto, lo que ustedes quieran o como quieran realizarlo y le suben a la plataforma. Con esto cerramos el tema referente a la historia e historiografía. Para cerrar vamos a dejar simplemente planteado lo siguiente. El siguiente tema. Nuestro siguiente tema, es importante que lo dejemos planteado, se llama las fuentes en la historia. Las fuentes de la historia. Propiamente, ¿qué estamos tratando de decir? ¿Cuáles son esas fuentes de donde se obtiene la información? ¿De dónde obtenemos la información? ¿Cuál es? Internet. Ahora en Internet, muy bien, sí, Internet, pero en Internet principalmente, ¿qué es lo que vemos? Son artículos, son textos. Por lo general, nosotros asociamos la historia con documentos. Vamos a ir cerrando un poco aquí. Les dejo con esa pregunta. ¿Cuáles serán las fuentes en la historia? ¿De dónde obtienen la información los historiadores? Usted puede decir de otros historiadores, perfecto. Eso es una parte de. Pero como González Suárez era el primer historiador del Ecuador, no podía obtener de otros historiadores, por lo menos ecuatorianos, no. Entonces, ¿de dónde recurren? ¿A dónde recurren los historiadores? Con eso nos quedamos, no se olvide, este es otro tema. El siguiente, por favor, estar atentos a los temas que se vienen desarrollando y sobre todo a la temática que venimos nosotros visibilizando para la materia. Si no hay inquietudes, dudas, preguntas, o si hay, cuénteme. Si no, con eso cerramos esta clase.